Abrimos nuestro consultorio médico en Más de Uno Guipúzcoa. Dolores abdominales, calambres, gases, distensión, cambios en los hábitos intestinales. Hoy nos acompaña en estos minutos dedicados a la salud la doctora Yulisa Cobian. Es especialista en aparato digestivo de Policlínica Guipúzcoa. Yulisa Cobian, ¿qué tal? Eguerdión, muy buenas. Eguerdión. Gracias por acompañarnos para hablarnos sobre el síndrome del intestino irritable. ¿Qué es el síndrome del intestino irritable, Yulisa, y cuáles son los síntomas más habituales? El síndrome de intestino irritable forma parte de lo que conocemos como los trastornos funcionales intestinales y se caracteriza básicamente por presentar dolor abdominal o una molestia abdominal que es recurrente asociado a alteraciones en el ritmo de las deposiciones, ya sea en forma de diarrea, estreñimiento o ambos. Además, pueden existir otros síntomas que pueden acompañar a los pacientes como la hinchazón o distensión abdominal. Estos síntomas tienen que estar presentes en los últimos meses, pero haber comenzado en los pacientes con un mínimo de 6 meses antes del diagnóstico. Por tanto, es una patología que se considera crónica en los pacientes. Imagino que esto afecta la calidad de vida de quienes padecen este síndrome. Efectivamente, dentro de nuestras consultas es muy habitual el síndrome de intestino irritable porque impacta significativamente en la calidad de vida de los pacientes. Este impacto además se ha visto que depende directamente de la intensidad de los síntomas y en caso de hay un subgrupo de pacientes que pueden tener asociados aparte trastornos psicológicos tipo ansiedad, depresión o ser diagnosticados de fibromialgia, dolor pélvico crónico o dolores musculares, que si coexisten con el síndrome de intestino irritable, el impacto es todavía mayor. Y muchas de estas personas limitan sus actividades personales y sociales por la presencia de estos síntomas. Claro. ¿Y cómo podemos diferenciar este síndrome, por ejemplo, de otros trastornos digestivos, Yulisa? Para, para ello es necesario hacer una correcta historia clínica, incluyendo una anamnesis y una exploración física adecuadas para, en primer lugar, corroborar los criterios diagnósticos, pero también para excluir otras enfermedades que pueden generar los mismos síntomas. Claro. Normalmente lo que solemos hacer es pedir pues, una analítica de sangre y en algunos casos una analítica de las heces o pruebas de imagen que nos pueden corroborar el diagnóstico a través también de la exclusión de otras patologías. En función un poquito de estos resultados y si el paciente tiene lo que nosotros llamamos como síntomas de alarma, por ejemplo, pues rectorragias o la presencia de masas abdominales o historia familiar de cáncer colorectal o enfermedad inflamatoria, también se podrían pedir estudios endoscópicos. Claro. Depende un poco lo que nos cuente el paciente. Bueno, seguro que muchas de las personas que nos están escuchando en estos momentos están pensando que puede desencadenar todo esto. ¿Qué factores influyen o no solo desencadenan, sino que agravan el síndrome del intestino irritable? Sí, los pacientes suelen relacionar un empeoramiento de los síntomas con la ingesta, sobre todo de algunos alimentos, como pueden ser lácteos, Claro. alcohol, café, a veces los procesados o edulcorantes. O picantes El incluso, estrés ¿no? Claro. emocional también Sí. puede Mm. jugar un papel muy importante y en las mujeres a veces los cambios hormonales pueden Ujú. generar estos agravantes del síndrome de intestino irritable. Y como desencadenante, las gastroenteritis agudas se ha visto que también pueden provocar ser desencadenantes de un síndrome de intestino irritable. ¿Y hay factores de riesgo que puedan ser más comunes que otros? ¿Cuáles son? Sí, en la mayoría de los casos no se conoce la causa por la que se origina el síndrome de intestino irritable. Sin embargo, sí que se ha visto que se han descrito factores genéticos, también acontecimientos estresantes en la infancia y, como te he mencionado anteriormente, algunos casos pueden producirse después de una gastroenteritis. ¿Y cómo se diagnostica? No sé si es fácil o sencillo diagnosticar el síndrome del intestino irritable. ¿Es sencillo? Depende, no tenemos a día de hoy ningún test que sea validado que nos dé un diagnóstico en positivo del síndrome de intestino irritable, Ya.
Como hemos mencionado anteriormente, nos basamos en criterios clínicos y a través pues, de unas pruebas complementarias mínimas para excluir otras patologías. Pero a veces, en ocasiones, según la severidad de los síntomas, puede ser difícil y los pacientes pueden ser sometidos a diferentes pruebas hasta dar con el diagnóstico. ¿Y tiene un tratamiento sencillo o qué opciones de tratamiento hay en estos momentos? Bueno, este es un punto, la verdad es que muy interesante y te agradezco por la pregunta porque actualmente hay diferentes opciones de tratamiento que podemos ofrecer a los pacientes con síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, en el caso de un síndrome de intestino irritable con diarrea, se pueden utilizar normalizadores de la permeabilidad intestinal. Podemos actuar también en un subgrupo de pacientes a nivel de las sales biliares, dándoles unos fármacos que lo que hacen es evitar ese efecto estimulante que tienen las sales biliares sobre la movilidad del colon. Y en otro subgrupo de pacientes podríamos utilizar antibióticos tipo rifaximirina o enlentecedores del tránsito intestinal tipo loperamida. En el Bueno. caso del síndrome de intestino irritable con estreñimiento, por ejemplo, se Ujú. pueden utilizar laxantes, ¿vale? O Sí. si queremos, en el caso del dolor, si queremos tratar el dolor, aquí es un punto muy, muy importante porque no solamente existen fármacos que relajan el músculo intestinal, tipo espasmolíticos o el asente de menta, sino que también, como estos pacientes tienen una hipersensibilidad visceral que afecta a lo que conocemos como el eje intestino-cerebro, podemos utilizar antidepresivos o ansiolíticos. No necesariamente el paciente tiene que tener una patología tipo ansiedad o depresión, no tiene que estar en ese subgrupo de pacientes y sin embargo podemos utilizar ese tipo de fármacos para modular esa hipersensibilidad. Muy bien. Y a nivel de alimentación, ¿qué tipo de alimentos suelen ser los más recomendados o se recomienda que se eviten a las personas que tienen este trastorno? De forma general, lo que recomendamos en estos pacientes es pues, hacer comidas menos copiosas, Ujú. fraccionar la dieta, masticar bien, tener unos horarios más regulares, evitar comidas que tengan muchas grasas, preferir pues, los hervidos, el horno, la plancha. Y de cara a evitar dietas, siempre en el caso de dietas de eliminación, recomendamos que sean guiadas por un nutricionista o por un especialista, porque se ha visto que hay dietas, por ejemplo, una dieta baja en gluten o una dieta llamada dieta FODMAP, que es baja en carbohidratos fermentables, pueden ser beneficiosas para estos pacientes, Muy pero bien. siempre guiado Ujú. por un profesional. Poniéndose en buenas manos. ¿Y qué medidas, evitando lo farmacológico, por ejemplo, como el ejercicio o técnicas de relajación, son útiles, por ejemplo, en el tratamiento del síndrome del intestino irritable? Digo, o igual algún otro tipo de medida. ¿Sería aconsejable o no? Efectivamente, hay algunas medidas no farmacológicas que pueden ayudarnos, sobre todo en el caso de estas medidas no farmacológicas van a actuar mucho en el tema del estrés, el ejercicio físico regular, por ejemplo, el yoga, pilates, pues, o las técnicas de relajación disminuyen mucho el nivel de estrés y eso puede mejorar los síntomas del intestino irritable. Y además, el ejercicio físico ayuda también en la movilidad intestinal. Y luego hay unas terapias psicológicas un poquito Sí. más específicas, como la terapia cognitivo-conductual, que también ha demostrado ser útil en estos pacientes. Vida tranquila, alimentación razonablemente equilibrada, ayuda mucho y, por supuesto, como no, ponerse en buenas manos y en manos de especialistas. Gracias, Yulisa Cobian, por compartir con nosotros estos minutos de radio y aportarnos esta información sobre el síndrome del intestino irritable. Y toda aquella persona que tenga cualquier duda y quiera hacer una consulta, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con el servicio de aparato digestivo de Policlínica Guipúzcoa. Así de sencillo, ¿no? Llamando al Muchas gracias a 943 ti también. 50 20 49. Repito el número de teléfono: 943 50 20 49. Gracias, Yulisa, por estar con Gracias. nosotros y hasta una próxima ocasión. Buena semana. Agur. Igualmente, Agur.